Entre los géneros despreciados en esto de la literatura existen, porque hay una serie de prejuicios extraños, culteranos, de negarse a ver lo visible y negarse a ver los fenómenos sociales que van acompañando estas zonas de la creación literaria. Hay una que me interesa particularmente. Soy un frecuente lector de historieta, de cómic, y hay un área de la historieta, quizá una de las áreas menos amadas por el culteranismo y más bien territorio de fans y de frikis, que es el cómic de superhéroes. Más allá de la gran creación del cómic europeo, lo que llamarías el cómic de autor, que no creo que ya a estas alturas sea discutible, más allá del cómic histórico o las virtudes del cómic pedagógico, etc., hay una zona de oscuridad, que son las historietas de superhéroes, despreciadas como una manufactura hipercomercial, proimperialistas y enloquecidas. Pero no es cierto, no es real. Ahí hay de todo. Y hay un momento de grandes talentos. O sea, hoy un lector menos prejuicioso puede admirar a Frank Miller o seguir la saga de Moore, de Jack the Ripper, etcétera, reconociendo la calidad narrativa, la calidad literaria. Pero ya le cuesta más trabajo acercarse a este territorio propiedad de hiperfans y superfrikis, y además propiedad del consumo popular, que es este cómic de superhéroes. Manejado por las grandes empresas de la historieta, que construyeron un universo de poder con Superman, Batman, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos momentos verdaderamente dignos de que nos acerquemos a ellos. Me refiero a la irrupción en la década, al fin de los 90, de una serie de personajes que enloquecieron este mundo. Yo prestaría particular atención a Warren Ellis, un narrador inglés nacido al principio de los años 60, que es verdaderamente un fenómeno de brillo, sorpresa, agilidad narrativa, construcción dramática, dialogar, creación de situaciones, contextos. Y en particular, Warren Ellis, en el 97, construye Transmetropolitan. Transmetropolitan es, de veras no se los voy a contar, la historia de un periodista en el mundo de la hiperred futuro que se mueve en la política ficción y muy ácrata. El aparato del Estado es la fuente del mal, donde quiera que lo encuentre y lo ve y lo demuestra. Es el gran narrador de las corrupciones del Estado, del abuso del poder, del capitalismo salvaje. Se le hubiera pasado capulina a Warren Ellis contando historias mexicanas. Y Transmetropolitan está ahí. Yo no sé si será fácil conseguirla hoy en México. Yo tengo aquí mis colecciones creadas a lo largo de los años de seguir fielmente a ciertos autores. Pero si pueden, no se la pierdan. Warren Ellis, Transmetropolitan. Hay otras obras importantes de Warren Ellis, no es la única, pero esta yo creo que sería su obra mayor. Esta generación de guionistas entra en un universo donde la gráfica ha avanzado muchísimo, en el cómic de superhéroes, donde tienes a Quitely, tienes a Jim Ha, tienes a Jiménez, a grandes dibujantes, pero la debilidad del guión lo es todo. No hay grandes guionistas. Hay reiteradores y hay muchos malos guionistas que se levantan sobre la tradición de personajes que tuvieron fuerza en un determinado momento.
Sí, el primero al que seguiré con pasión completa es Warren Ellis. No me alejaré demasiado con los escoceses, sobre todo dos en particular. Grant Morrison, el creador de una de las versiones más oscuras de Batman, donde revienta el universo Batman tradicional con Arkham Asylum, el asilo de Arkham, uh, y desde luego que produce Grant Morrison una nueva etapa de unos superhéroes desprestigiados, quemados, que se vean caído en el aburrimiento, que son los X-Men ahora tan de moda y convertidos en continuo de producción cinematográfica. La etapa de los X-Men de Grant Morrison es apasionante porque parece guiada no por la estética, las lógicas del cómic, la construcción de situaciones extremas, el grafismo impactante, no, parece guiada por un texto de Sartre, cuando dice, los otros somos nosotros, Jean Paul. Y Grant Morrison entra en el universo de los mutantes y del conflicto en la etapa más interesante de los X-Men y en el conflicto de estos seres que poseen poderes que muchas veces no controlan, que van desde lo hiperespectacular a lo ridículo, y que son finalmente adoptados por una escuela de mutantes que está en el continuo debate contra una sociedad conservadora norteamericana que duda entre quererlos como héroes del cotidiano o matarlos a todos porque son diferentes. A él le sucedería un escocés más joven, 9 años más joven, que empieza a producir sus grandes éxitos a los 30 años, que es Mark Millar, la llegada de los escoceses, que después de haber seguido los caminos de Warren Ellis, produce The Authority, en una empresa subsidiaria de DC. Y Ellis había creado The Authority, pero el loco de Mark Millar lo que hace es la lleva al debate contra la guerra, el belicismo, el imperialismo, los abusos psicológicos, y lo lleva a tal grado, sobre todo la etapa que dibuja Frank Quitely, o Quitely supongo que se pronunciará, es verdaderamente interesante. Este mundo de los mutantes, de la escuela, de las fobias, de una sociedad que no entiende, no, de Authority, estoy cruzando la línea con los mutantes de Grant Morrison. Es notable. A un grado que entra en conflicto con DC, porque empiezan a censurarle sus historias. Sobre todo a partir del resurgimiento del hipernacionalismo norteamericano y de los sucesos de las Torres Gemelas. Abrir los ojos a esta esquina es una invitación, pero ustedes pueden hacerme caso o no hacerme ningún caso y decir, a mí los superhéroes me importan un bledo, el universo DC y Marvel me da mucho asco y es la visión del imperio y todos sus héroes son planos. Bueno, echen un ojo por lo menos a las tres cosas que les estoy proponiendo. Transmetropolitan de Warren Ellis, los nuevos X-Men de Grant Morrison y The Authority de Mark Millar. Y luego hablamos, luego me dicen si estoy enloqueciendo nuevamente por esto de mi amor por los subgéneros, que como todo el mundo sabe no existen sublectores que tienen miedo a lo nuevo y que no son capaces de entrar en el maravilloso lenguaje del cómic, donde lo que encuentras es no texto y dibujo, sino un nuevo salto hacia adelante, donde ambos se funden en una estructura narrativa.